visto la dinámica de clase, ya no la voy a explicar porque la verdad es que traemos muchísimo material el día de hoy para ustedes y hay que aprovechar cada minuto que tenemos disponible. La Trinidad, 3 personas, un solo Dios. Por cierto, no lo olviden. Por favor, pongan sus comentarios, sus preguntas, sus dudas en el chat. No hay preguntas tontas, no hay preguntas superficiales, no hay preguntas innecesarias. Todas las preguntas son importantes. Así que me encantará leer sus preguntas sobre este tema y cualquier otro. Pueden preguntar cualquier cosa. Me dará mucho gusto responder a ellas. Entonces, como siempre, ya saben, 45 minutos de exposición, media hora de diálogo entre nosotros. ¿Y cómo vamos a trabajar el tema el día de hoy? Bueno, pues hoy verdaderamente vamos a ir a un tema fundamental de la teología. Hoy vamos a ir a un tema fundamental de la teología, porque para comprender la Trinidad vamos a tener que ir a ese tema verdaderamente esencial, que es nuestro primer tema, comprender la Trinidad. Luego hablaremos sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablaremos después sobre la Trinidad en nuestra vida y ya en un cierre de fotografía vamos a hablar de algunos símbolos de la Trinidad, ¿de acuerdo? Entonces, este es el camino que vamos a hacer. Y vamos a empezar, y les insisto, esta parte que vamos a ver ahora es teológicamente muy, muy necesaria. Es teológicamente muy importante. Y les pido, por favor, que pongan mucha atención, porque si les interesa ir avanzando en el terreno de la teología, esto que voy a decir a continuación es realmente fundante, es fundamental. ¿De acuerdo? Concédanme un segundo, por favor. Voy a tener que dejar de compartir pantalla. Concédanme un segundo porque cometí un pequeño errorcito que no quiero que se filtre en permítanme. Denme un segundito. Permítanme un momento. Discúlpenla. Es que no le puse animación a las imágenes y sin animación no me siento cómodo, porque sí quiero quiero que tengan ustedes gradualmente la información. Denme un segundo, por favor. No tardo nada, ya casi termino. Permítanme. Perdón, esto sí no lo chequé antes y como es una presentación que he estado modificando, denme un segundito. Ya casi terminamos. Les digo que tenemos poco tiempo y el profesor cometiendo sus errores. Bueno, paciencia. Hagan un acto de caridad y déjenme terminar. Ya casi. Perdón. Ya, listo, ya terminé. Denme un segundo. Listo, guardado, ya está. Listo, ahora les comparto ya la pantalla. Les comparto la pantalla. Denme un segundo, les comparto la pantalla. Y ya estamos. Compartir. Listo, ahora sí, perfecto. Entonces, decíamos, vamos a hablar sobre comprender la Trinidad. Y este es el primer tema y un tema verdaderamente esencial para todo lo que estamos trabajando. Les pregunto a ustedes, y digo, no tengo tiempo de leer no tendré ahora oportunidad de leer sus respuestas, pero ¿qué tan grande es Dios? ¿Dios cabe en nuestra mente? ¿Dios cabe en nuestra cabeza? ¿Qué tan grande es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? Dios es tan grande que lo podemos entender, ¿Será posible comprender a Dios solo con nuestra mente? ¿Será posible eso? Comprender a Dios solo con nuestra mente y agotar la realidad de Dios. Este es un tema esencial para la teología. Y a ustedes que les interesa la teología, de veras los invito a que reflexionen en este tema. ¿Será posible comprender así con la pura fuerza de nuestra mente la totalidad de quién es Dios y qué hace Dios y cómo hace las cosas? Ahora, una pregunta teológica todavía más fuerte y más importante. ¿Basta nuestro lenguaje para poder decir, para hablar totalmente sobre quién es Dios? ¿O creen ustedes que nuestro lenguaje se queda corto ante el absoluto que es Dios? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Piénsenlo, porque de eso vamos a platicar en los minutos siguientes, ¿no? Miren,
primero tenemos que entender que somos criaturas de Dios. Somos criaturas de Dios. Hemos sido creados por Dios. Y si hemos sido hechos por Él, parece lógico suponer que tenemos cierta capacidad para elevarnos a Él y conocerlo, pues, por nuestras capacidades naturales. O sea, lo que la Iglesia ha afirmado y lo que los cristianos hemos afirmado y sabemos a lo largo de 2000 años de cristianismo, es que verdaderamente tenemos la capacidad de reconocer a Dios naturalmente. O sea, ciertamente nuestras capacidades naturales nos permiten conocer a Dios, nuestras capacidades naturales nos permiten elevarnos a Dios, nuestras capacidades naturales nos permiten buscar a Dios. Ya tuvimos una sesión de eso, entonces tómenlo en cuenta. Sin embargo, la revelación es imprescindible. No basta con nuestras propias fuerzas. Pensar en Dios, pensar en quién es Dios, pues me voy a equivocar de muchas maneras, me voy a equivocar muchas veces. Necesito que Dios me diga quién es Él, necesito que Dios me diga si está allí o no, y necesito que Dios me diga de qué se trata mi vida. ¿Se acuerdan? La pregunta por el sentido de la vida. Espero que recuerden esa sesión. La revelación es imprescindible. ¿Por qué? Porque hay tantas y tantas y tantas cosas que nunca sabríamos si Dios no nos las dijera. Eso es la revelación. La revelación es lo que Dios dice al hombre. La revelación es lo que Dios dice al hombre. Y la revelación es imprescindible, insisto, porque hay tantas y tantas y tantas cosas que no sabemos, que nunca sabríamos si Dios no nos las dijera. Entonces, debemos estar atentos a la revelación, a lo que Dios nos ha revelado. Y vamos a hablar ahorita de cómo sabemos eso, ¿sí? Así que por la revelación, sabemos muchas cosas verdaderas sobre Dios. Por la revelación, sabemos muchas cosas verdaderas sobre Dios. Perdón, ahí dice todos, debe decir todo. Lo siento, lo siento. ¿Lo sabemos todo sobre Dios? Piénsenlo, piénsenlo seriamente. Sabemos todo absolutamente sobre Dios, de tal manera que bastaría con estudiar toda la teología que existe hoy día para saber todo sobre Dios. No, olvídenlo, no, no, no. No sabemos todo, ni sobre nuestro sistema solar. No sabemos todo sobre los seres vivos que hay en la superficie de este planeta. Todavía estamos descubriendo insectos, bueno, por montones. Cada semana se descubren nuevas especies de insectos. Y más o menos se calcula que cada pocos años se van a descubrir nuevos mamíferos superiores, ¿no? Que habitarán en regiones muy remotas del planeta. Pero bueno, sabemos todo sobre nuestro planeta. ¿Cómo lo vamos a saber todo sobre Dios? A ver, por la revelación sabemos muchas cosas verdaderas sobre Dios, pero ¿lo sabemos todo sobre Dios y podemos saberlo todo? No, no. Dios es tan grande que vean qué bonita afirmación. Esta es una afirmación teológica muy hermosa. Es más lo que ignoramos sobre Dios que lo que sabemos. Es más lo que ignoramos sobre Dios que lo que sabemos. Y al hacer la experiencia de Dios en nuestra vida, acumulamos experiencia y conocimiento de Dios. Pero el hecho de que yo tenga una experiencia de Dios no agota a Dios. Dios es mucho más que mi propia experiencia de Él. Dios es mucho más que todo lo que nos ha revelado sobre Él. Dios, o sea, fíjense bien, todo lo que Dios ha revelado sobre Él es verdadero, pero no lo agota. Dios es mucho más, incluso que lo que nos ha revelado. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Porque, como dice una frase española, tenemos que dejar a Dios ser Dios. Tenemos que dejar a Dios ser Dios. Porque si no dejamos a Dios ser Dios, entonces lo convertimos en un ídolo, en un ser manipulable y a nuestra disposición. Miren, si mi Dios es uno que me exige rosario diario y misa dominical y yo así lo tengo contento, perdón, ese es un ídolo, ese no es Dios. Ese es un ídolo que tú te creaste. Es el ídolo al que te encomiendas cada noche. ¿Por qué es un ídolo? Porque es algo que tú ya convertiste en algo manipulable. Yo, mi rosario diario, mi misa dominical, se acabó. No dejas a Dios ser Dios, deja a Dios ser Dios en tu vida, deja que te sorprenda,
deja que te mueva, deja que te cambie, deja que te enriquezca, porque Dios es infinitamente más de lo que sabemos de Él. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 42, en el Catecismo de la Iglesia Católica, CCE quiere decir Catequismus Catholicam Ecclesiam, dice en el número 42, Dios trasciende a toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Miren qué precioso, ¿eh? Esto es doctrina de la Iglesia. Es un acto de humildad intelectual que, la verdad, hace justicia a Dios. Todo lo que podamos decir de Dios después se queda más acá. ¿Saben qué dicen que pasó al final de la vida de Santo Tomás de Aquino, que es uno de los más grandes filósofos católicos de toda la historia? ¿Saben qué dicen que pasó al final de su vida? Dicen que estaba él celebrando la Santa Misa, elevó la Eucaristía y se quedó en éxtasis mucho tiempo. Y cuando bajó la Eucaristía, terminó la misa, no se fue a su estudio y la gente se preocupó. Y cuando había pasado tiempo sin que se fuera a estudiar como lo hacía todos los días, le dijeron, oiga, ¿no va a continuar su obra? ¿Qué pasó? Y él dijo, es que después de lo que he visto, todo lo que he escrito no tiene sentido. Y es el filósofo más grande, es el filósofo más grande de toda la historia de la Iglesia. Y contemplando por un instante una revelación de Dios, una revelación particular, un éxtasis particular, dice, no, y me quedo cortísimo. Todo lo que he dicho es nada, ¿sí? Nuestro lenguaje sí es apto para hablar de Dios, pero es limitado. No seamos arrogantes, no seamos arrogantes. Nuestro lenguaje es limitado, pero es apto para hablar de Dios y sin embargo es limitado y siempre podemos decir de mejor manera las cosas, pero nunca agotar el misterio. ¿Ven qué preciosa idea teológica tan profunda? Bueno, el Concilio Cuarto de Letrán, que está recogido en Denzinger-Hühnermann en el número 806, dice el Concilio Cuarto de Letrán, entre el creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía. Vean qué hermosa afirmación, ¿eh? Entre el creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía. A ver, yo tengo inteligencia. ¿Dios tiene inteligencia? Sí. Pero la inteligencia de Dios es incomparable, pero incomparablemente superior a la del ser humano. O sea, la semejanza que puede haber entre mi inteligencia y la de Dios siempre es infinitamente inferior a la desemejanza entre el entendimiento infinito de Dios y mi pobrísimo entendimiento. Dicho de otro modo, es cierto lo que afirmamos de Dios. Cualquier cosa que afirmemos de Dios con verdad, partiendo de la revelación, habiéndolo visto en la oración, siendo fieles a la doctrina de la Iglesia. Es cierto lo que afirmamos de Dios cuando somos fieles a la revelación. Pero Dios es infinitamente más que lo que podemos decir de Él. Siempre. Grábense esto. Es cierto lo que afirmamos de Dios cuando somos fieles a la revelación. Pero ¿saben qué? Dios es infinitamente más de lo que podemos decir de Él. Yo puedo decir muchas cosas de Dios y al final siempre voy a decir, sí, Dios es esto e infinitamente más. Qué precioso, ¿no? Qué cosa tan hermosa, qué esperanzador. Vamos a ver un pequeño video, espero que lo escuchen bien, voy a subirle el volumen, ahí está. Vamos a ver este pequeño video que dura un par de minutos. Un día, San Agustín paseaba por la orilla del mar, dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios. Una de ellas, la doctrina de la Trinidad. De repente, alza la vista y ve a un hermoso niño que está jugando en la arena a la orilla del mar. Le observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar, llena el cubo de agua de mar y vuelve donde estaba antes, y vacía el agua en un hoyo. Así el niño lo hace una y otra vez, hasta que ya San Agustín, sumido en gran curiosidad, se acerca al niño y le pregunta:
oye niño, ¿qué haces? Y el niño le responde, estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo. Y San Agustín le dice, pero eso es imposible. Y el niño le responde, más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo, tratar de comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios. Muy bien. Pues un poco esta anécdota de San Agustín, que en realidad fue un don de Dios y digamos, un acto místico muy hermoso, pues nos dice que tenemos que ser muy humildes, abordar con humildad los grandes misterios de Dios. Ciertamente podemos conocer con certeza muchas verdades sobre Dios. Y en ese sentido, de veras, tampoco seamos cínicos ante el gran poder que Dios nos ha dado con nuestra inteligencia, con nuestro amor por Él, la luz de la fe. Podemos conocer muchas verdades sobre Dios y a la vez reconocer que nuestro conocimiento sobre Dios es limitado. Ojo, es suficiente lo que Dios nos ha revelado para que podamos salvarnos. Es más que suficiente. Pero es limitado porque Dios es infinitamente más que eso. Cuando hablemos sobre el cielo, porque vamos a tener alguna sesión posterior sobre el cielo, infierno y purgatorio, vamos a ver eso. Dios es infinitamente más de lo que nos podemos imaginar. O sea, si ustedes creen que el cielo es un Six Flags, pues qué pobre idea del cielo, ¿no? Bueno, es que eso decía uno. Como decía el hijo de un amigo, le preguntó a su papá, ¿y si el cielo es muy grande y cuando está en el cielo no te encuentro? Le dijo, mira, tú busca un lugar donde diga pizzas y ahí voy a estar. Bueno, sigamos adelante. Es más importante conocer para amar que meramente conocer, porque el tema no es crecer nuestra sabiduría, ¿no? Sino entender, para eso es la teología, para entender mejor y amar más. ¿Amar más a quién? Bueno, ¿a quiénes? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a nuestros hermanos los hombres, ¿de acuerdo? Y a nuestros hermanos los hombres. Pasamos al segundo tema. El segundo tema es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y otra vez, voy a poner algo de elementos fundamentales, algo de elementos muy fundamentales sobre nuestra fe. Porque ¿quiénes somos cristianos en el mundo? Ya saben que hay cristianos católicos y cristianos no católicos. Hay algunos cristianos que no son católicos, pues justo porque no reconocen el primado de Pedro, es decir, el primado del obispo de Roma, del Papa. Pero ¿quiénes somos cristianos? Bueno, pues los cristianos tenemos tres características principales. Cristianos en general, católicos y no católicos, pero cristianos, somos aquellos que creemos que Jesucristo es Dios hecho hombre. El primer elemento de la fe cristiana es afirmar que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y ya tuvimos una sesión sobre Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, sostenemos una confesión de fe trinitaria, ¿de acuerdo? Sostenemos una confesión de fe trinitaria. Un poco de tequilita para él, no es cierto, no es cierto. Es agua. Creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso es la confesión de fe trinitaria. Jesucristo es Dios, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tercero, la eficacia del bautismo. Para salvarse hay que bautizarse. Claro, para salvarse si uno tiene los medios aptos, ¿no? Es decir, bueno, pues, si hay quien le bautice y todo lo demás y tal, bueno, pues, creemos en la eficacia del bautismo. Y por eso dice la confesión de fe que creo en Dios Padre Todopoderoso, después dice creo en Jesucristo su único Hijo, y después un solo bautismo para el perdón de los pecados, ¿no? Creemos en la eficacia del bautismo para la salvación. Todo cristiano del mundo cree esto. Todo cristiano del mundo cree esto. Debo decirlo, el cristianismo sería mucho más sencillo si no se afirmara la Trinidad como base de la fe. El cristianismo sería mucho más sencillo si dijéramos, no, en realidad, cuando Jesucristo se hizo hombre, el cielo se quedó vacío, ¿sí? El cielo se quedó vacío, simplemente. Entonces, pues ya, y cuando Jesús muere y resucita, Dios vuelve al cielo. Pero un tiempo el cielo estuvo vacío. Pues no, el problema es que el cielo nunca estuvo vacío. El cristianismo es complejo porque afirma cosas que se le ha revelado y que son difíciles de entender.
Porque, así como lo expuse en este momento, si no se afirma la Trinidad, pues habría realidades inexplicables en el cristianismo. Si no afirmamos la Trinidad, hay realidades completamente inexplicables en el cristianismo. Por ejemplo, si Cristo es Dios y Dios bajó a la tierra y se encarnó en Jesús, ¿a quién le rezaba cuando hablaba con Dios? ¿Se rezaba a sí mismo? Pues no creo, ¿no? Está muy raro, ¿no? No, en realidad él mismo lo decía. Hablo con mi Padre. Y eso ya nos empieza a revelar el dinamismo divino del Padre y el Hijo. ¿Lo ven? Y esto nos está llevando a la Trinidad. Si Cristo es Dios, ¿a quién le rezaba cuando hablaba con Dios? Bueno, pues a su Padre, ahí está. Si Cristo es Dios, al encarnarse, el cielo quedó vacío, ya dije esta idea, entonces ya no insisto en ella. ¿Sí? Jesús establece la diferencia entre él y Dios llamado Padre, pero también la identidad. Todo esto plantea problemas. Porque, a ver, Jesús establece la diferencia entre él y Dios, su Padre. Está clarísimo que él no es el Padre. Su Padre es su Padre, ¿no? Y aquel a quien él denomina Padre, pues es Dios. Pero también establece identidad. Por ejemplo, en Juan 14, 10, 11, dice, no creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. O sea, somos diferentes, pero estamos unidos. Somos diferentes, ¿sí? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Por eso los cristianos debimos hacer toda una reflexión durante mucho tiempo para entender la realidad de Dios. Jesús revela el nombre de Dios. Dios es llamado por Jesús y nos enseña a llamarlo Padre. Y esto es muy importante. Esto ya lo he dicho en alguna otra sesión, pero hay que insistir en ello. El nombre de Dios es Padre. Los testigos de Jehová dicen que el nombre de Dios es Jehová. A ver, cuidado, el nombre de Yahvé, no Jehová, el nombre de Yahvé fue revelado a Moisés. Pero el nombre definitivo que Jesucristo, Dios hecho hombre, revela de Dios, el nombre de Dios es Padre. Por eso, tantas veces nos dirigimos en el Padre Nuestro al Señor. La oración fundamental de los cristianos es el Padre Nuestro. Ojo, ojo. La oración fundamental de los cristianos es el Padre Nuestro. Y atención, en la liturgia, la oración se dirige usualmente al Padre. Cuando vayan a misa, pongan atención. La oración se dirige al Padre. Padre, escúchanos, ¿no? Padre, escúchanos. ¿Sí? Por ejemplo, en la oración de los fieles. Padre, escúchanos. En la oración colecta. Señor Dios Todopoderoso, es una oración que se dirige al Padre. Señor nuestro y Padre de todo lo creado, se dirige al Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Incluso las oraciones, la eucología quiere decir algo tan sencillo como oración, ¿de acuerdo? La eucología dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo, porque es el Padre a quien le estamos hablando, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Porque nos dirigimos al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. El Padre Nuestro está dirigido a la primera persona de la Trinidad. El Padre Nuestro está dirigido a la primera persona de la Trinidad. O sea, cuando rezamos el Padre Nuestro, no nos dirigimos especialmente ni al Espíritu Santo, ni a Jesucristo, ¿de acuerdo? Ni a Jesucristo. ¿Se puede rezar el Padre Nuestro frente a un crucifijo? Sí, en unión con Jesús que eleva su voz con nosotros al Padre. La oración de los cristianos es oración en unidad, en unión
con Jesucristo, ¿de acuerdo? Jesús no es nuestro Padre, no, el Padre de Jesús es nuestro Padre. Nosotros no nos dirigimos a Jesús llamándole Padre, ¿sí? Y de verdad esto puede ser un hallazgo para muchos, se los garantizo, porque normalmente no traemos muy ubicada la relación con las divinas personas. Y cuando rezamos el Padre Nuestro, nos da la tentación, no digo que sea una tentación, pero nos da la peculiar inclinación de dirigir el Padre Nuestro al Señor Jesús, cuando el Padre Nuestro es una oración en unidad con Jesús, dirigida a la primera persona de la Trinidad, a Dios Padre. Dios Padre es también nuestro Padre en Jesús, que es lo que he venido diciendo, ¿no? Dios Padre es también nuestro Padre en Jesús. Y la oración de los cristianos es oración en unidad con Jesús, dirigida al Padre. ¿De acuerdo? Jesús promete el envío del Paráclito. Entre muchas otras traducciones posibles, a mí me gusta la traducción de defensor. El Paráclito es el defensor. El Paráclito es el defensor, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es enviado a los discípulos para llevarlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es enviado a los discípulos para llevarlos hasta la verdad completa. ¿De acuerdo? Esto dice Juan 16:13. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, la cual se entiende en relación al Padre y al Hijo. Por eso dice también la confesión de fe, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, la cual se entiende en relación al Padre y al Hijo. Porque Dios, esto es muy hermoso, Dios no es un ser solitario. Dios no es un ser solitario, solipsista, que se mira a sí mismo egoístamente, narcisísticamente, ¿no? En un espejo diciendo, qué bonito estoy, qué precioso estoy, cómo me quiero, ¿sí? Eso no es Dios. Dios no es un ser solitario que goce de su infinito poder en su absoluta soledad. No, 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 no. Dios es comunidad. Dios es comunidad. Esto es muy importante. Dios, en el ser de Dios hay comunidad. Es trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa trinidad de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es comunidad de amor. Es comunidad de amor. Dios es comunidad. Dios es una comunidad de amor. La dinámica que anima a las tres personas divinas no es otra que el amor. Y nosotros que somos criaturitas de Dios, por eso somos seres sociables, porque la comunidad es esencial. La comunidad es una dimensión irrenunciable de nuestra existencia. Por eso la familia, por eso la comunidad, por eso la sociedad. La comunidad es esencial, comenzando por el ser de Dios. En Dios hay comunidad y eso es algo que no debemos olvidar. Ahora, tomen aire, respiren profundo, tranquilos y pongan atención. Dios, vamos a dar un paso más, ¿eh? Dios, ¿se conoce a sí mismo o no se conoce? Algún día me dijo no sé si ya les dije esta historia, una persona me dijo un día, es que Dios es una energía. Era yo joven. Bueno, y entonces me dijo, Dios es una energía. Y yo le dije, ¿es una energía que se conoce a sí misma o no? Me dijo, qué buena pregunta. Le digo, pues piénsalo. Porque si es una energía que no se conoce a sí misma, entonces es una energía ciega y torpe. Pero si es una energía que se conoce a sí misma, entonces es una persona. Tengo que pensarlo. Nunca me lo contestó esa persona, ¿verdad? Pero fue bastante divertido hacerle esa pregunta. ¿Dios se conoce a sí mismo o no se conoce? Bueno, la respuesta es sí se conoce. ¿Y Dios se conoce perfecta o imperfectamente? Bueno, pues la respuesta es evidente. Dios se conoce perfectamente, porque por eso es Dios. Dios se conoce perfectamente. Pues Dios, que se conoce a sí mismo, véanlo, Dios, que se conoce a sí mismo, ese pensamiento de Dios sobre sí mismo, eso en griego se llama logos. El pensamiento de Dios sobre sí mismo, eso se llama logos.
Ese es el logos de Dios. Y el logos de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El logos de Dios, que es, dicho de una manera muy rápida, perdónenme, tengo que hablar de esto en 45 minutos, ¿eh? Después ya si queremos hacer toda una trinitología, pues ya lo haremos, ¿no? Pero para explicarlo, Dios se conoce perfectamente a sí mismo y el pensamiento de Dios sobre sí mismo, eso es el logos de Dios. Y el logos de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El logos de Dios es el verbo de Dios que se hace hombre en Jesucristo. Quien se hace hombre en Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y el Padre es la primera. Ahora, si la segunda persona de la Trinidad es el logos de Dios, es el pensamiento de Dios, es el conocimiento perfecto y absoluto de Dios sobre sí mismo, la relación entre el Padre y el logos, la relación entre ambos, entre el Padre y el logos, el Hijo, es una relación de amor. Es una relación de amor. Hay una relación entre ambos, ¿sí? Y el amor que se engendra entre ambos es otra persona divina y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre. El Espíritu Santo es la tercera persona divina que procede del Padre y del Hijo, ¿sí? Que procede del Padre y del Hijo, dice la fe cristiana. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y hay un preciosísimo poema que habla del Espíritu del Padre y de Jesús. Porque el Espíritu Santo es Espíritu de Dios, es Espíritu del Padre y es Espíritu de Jesús. Procede del Padre y del Hijo, de los dos. Por tanto, el Espíritu Santo es Espíritu del Padre y de Jesús. Vean qué bonito, ¿no? No les digo si les quedan dudas, les quedan todas las dudas del mundo, pero que entiendan que este es un modo típico cristiano de precisar cómo debemos entender la Trinidad, ¿de acuerdo? Dice San Gregorio Nacianceno en una de sus oraciones, que en realidad es una homilía que él da a los catecúmenos, a los que se van a bautizar. Y dice San Gregorio Nacianceno, dice, ante todo, les dice a los que se van a bautizar, guardadme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy. Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos. Cada uno considerado en sí mismo es Dios todo entero. Dios, los tres considerados en conjunto. Y vean qué hermoso termina. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Esto es lo que dice sobre la Trinidad San Gregorio de Nacianzo, San Gregorio Nacianceno. Aunque tradicionalmente hemos atribuido obras especiales a cada persona de la Santísima Trinidad, hay que cuidar de no separar el quehacer de Dios. O sea, no es que cuando el Padre actúa, el Espíritu Santo y Jesucristo se echan en la hamaca, ¿no? Y cuando Jesucristo viene a redimir el mundo, el Espíritu Santo y el Padre pues, se toman unas vacaciones, ¿no? No sucede así, no es así. Solemos decir, fíjense muy bien, solemos decir que el Padre es creador, que el Hijo es redentor y que el Espíritu Santo es santificador. Eso lo solemos decir, que el Padre es creador, que el Hijo es redentor y que el Espíritu Santo es santificador. ¿Nos equivocamos al decir esto? No nos equivocamos. Pero esto es mucho más complejo que eso. Es muchísimo más complejo. ¿Sí? Porque la verdad es que quien crea es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu que aleteaba sobre las aguas, ¿no? La redención se produce en el Hijo por la voluntad del Padre.
con la participación del Espíritu Santo. La santificación de los hombres no omite el poder del Padre, no omite el sacrificio del Hijo, la gracia que el Hijo nos ha ganado. O sea, la santificación no solo es obra del Espíritu Santo. Es lo que hay que entender, ¿de acuerdo? Aunque tradicionalmente hemos atribuido, bueno, pues obras a cada uno de ellos, hay que decir que la obra de Dios no se hace con absoluta independencia, sino en unidad. La obra de Dios no se hace con absoluta independencia. Hay cosas que el Padre hizo y que el Hijo y el Espíritu Santo pues ni se enteraron. No es cierto, no es cierto. Es un solo Dios en tres personas. La obra de Dios no se hace con absoluta independencia, sino en unidad. El Concilio II de Constantinopla dice: uno es Dios y Padre de quien proceden todas las cosas. Uno, el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Y uno, el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Vean qué preciosas formulaciones trinitarias, vean qué preciosas, diciendo, y en el fondo todo es de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Vean esta preciosa formulación del Concilio II de Constantinopla. Lo que tenemos que decir es que las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son verdaderamente una en naturaleza y verdaderamente distintas en cuanto personas. Verdaderamente distintas en cuanto personas. Sus diferencias se entienden mejor por sus misiones en relación con la salvación del hombre. Ahí vamos a entender mejor que quien se encarnó fue la segunda persona de la Trinidad, no la tercera, no la primera. Fue solo la segunda, fue el Logos. Las diferencias entre las personas divinas se entienden mejor por sus misiones en relación con la salvación de los hombres. Por ejemplo, la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Quien se encarnó fue la segunda persona de la Trinidad, el Logos, ¿sí? Y que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Quien se encarna es la segunda persona de la Trinidad. Quien muere en la cruz es la segunda persona de la Trinidad. No, el Padre no fue crucificado en la cruz, tampoco el Espíritu Santo, solo el Logos de Dios, ¿sí? Y el don del Espíritu Santo a los hombres. El don del Espíritu Santo es el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí tiene una función específica en la salvación de los hombres, enviado por el Padre y por Jesús. Enviado por el Padre y por Jesús. Con esto no quiero agotar el tema, simplemente es para que se queden con una idea más elaborada sobre el tema. Y vamos a hablar de un hermoso término, y el término es perijóresis. El término es perijóresis. ¿Y qué es la perijóresis? A ver, es una palabra griega que fundamentalmente se refiere a una danza que se hace girando y donde nos parece que varios bailarines de repente se convierten en uno o en dos según la perspectiva y nos marean un poco. Y ese actuar en unidad, a eso se refiere la perijóresis, hablando de la Santísima Trinidad. Les voy a contar un pequeño chiste. Es un chiste no católico, es un chiste evangélico o protestante. Así que ustedes me lo van a perdonar. Y se trata de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren ir de vacaciones. Y entonces dice el Padre, le dice, oye, Hijo y Espíritu Santo, yo quiero ir de vacaciones al jardín de Edén, al jardín que creé entre el río Tigris y el Éufrates, porque dice el texto bíblico que ahí están los ríos Tigris y Éufrates. Ay, quiero ir a ver cómo está el jardín, lo bonito. No, le dicen, Padre, no, estás atrasado de noticias, dicen el Hijo y el Espíritu Santo. Estás un poco atrasado de noticias porque pues haya habido mucha guerra. Esa zona es Irak, Siria, lamentablemente, pues la invasión, la colonización europea, no lo han dejado como un desastre. Pero ¿cómo? Dice el Padre. Y el Hijo y el Espíritu Santo le dice, no es buena idea. Se quedan pensando. Y entonces dice el Espíritu Santo, ay, a mí me dan ganas de ir a Jerusalén, la Tierra Santa, la Ciudad Santa, tantas cosas, ir a ver dónde estaba el Palacio de David. Y dice Jesucristo, no. Para ir de vacaciones yo no quiero ir ahí porque me trae muy malos recuerdos, pasaron cosas duras en mi vida. No, yo no quiero. Y entonces se quedan pensando los tres y dice Jesucristo, oigan, ¿y si vamos a Roma? La gran ciudad de Roma, preciosa, el Coliseo. Y entonces dice el Espíritu Santo, vamos, jamás he estado allí. Jamás he estado allí.
Ya, ahí termina el chiste. Es un chiste evangélico, ya les había dicho. Esto es para negar la asistencia del Espíritu Santo al Papa, ¿verdad? Pero bueno, nada más. Era un chiste evangélico que les tenía que contar, que me contó un amigo no católico. Bueno, eso no pasa al interior de la Santísima Trinidad. No dialogan ignorando unos lo que el otro piensa, lo que no, así no sucede, ¿sí? ¿Cómo es el dinamismo de la Santísima Trinidad en su unidad y en su diferencia? Y para ello les traigo un pequeño texto de un autor que se llama Lucas Mateo Seco, que dice lo siguiente. Dice históricamente, perdónenme. Aquí lo tengo porque en realidad no pude capturar los caracteres en griego y sí quiero que lo vean en griego. Históricamente el concepto perijóresis siempre mantuvo algo del dinamismo vital que está en su origen y en el terreno trinitario, fue usado para designar la mutua inhabitación de unas personas en otras. Aquí les estoy trayendo un texto fuertemente teológico, porque nos gusta la teología, entonces vamos hincándole el diente a la teología. Añade pues un matiz importante sobre el concepto de unidad de esencia. Si se perdiese ese matiz, la teología trinitaria quedaría empobrecida. Hacia esto apuntaba cuando describía la perijóresis como el hecho de que las divinas personas existen la una en la otra en razón de que son el mismo y único Dios. Las personas divinas existen la una en la otra. Vean, es un texto fuerte de teología. La unidad de esencia es el fundamento lógico, según nuestro modo de hablar, de una vida íntima tan perfecta como se intenta describir con el término perijóresis. Dice, la perijóresis se refiere a esta vida, no al concepto de esencia, ¿sí? O sea, la esencia es una, la perijóresis es la dinámica de Dios. El fuerte acento que la definición de persona como relatio subsistens coloca en la relatividad de unas personas hacia otras parece subrayar, a mi entender, la radicalidad con que hay que entender su mutua inhabitación, dice, insendicem ingresio immansioque, que constituye la intimidad de la vida intratrinitaria. Y quiero que vean lo siguiente, aunque no hayan entendido lo anterior, porque la verdad es que está bien denso, dice la mutua comunicación interpersonal. ¿Qué es la perijóresis? La mutua comunicación interpersonal, de la que participamos precisamente al ser hechos hijos en el Hijo, por el Espíritu, y en consecuencia al ser inhabitados por la Trinidad Beatísima. O sea, cuando somos bautizados, somos hechos hijos en el Hijo. Esa expresión yo ya se las había dicho a ustedes, espero que la recuerden. Somos hijos en el Hijo por el Espíritu Santo y por tanto inhabitados por la Trinidad Beatísima. ¿Quién vive en nosotros? Dios. Vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por nuestras venas corre la sangre de Dios, pero no es la sangre de Dios, es la inhabitación de la Trinidad Beatísima, ¿sí? Es la inhabitación de la Santísima Trinidad. La Trinidad en nuestras vidas. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestras vidas? Miren, la comunión con Dios y con el prójimo se dan en la Trinidad Santísima. No podemos estar en comunión con Dios si no es a través de el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Ni tampoco podemos amar al prójimo si no es para el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, como lo dice la lámina. Y como lo acabamos de leer, somos hijos en el Hijo por el Espíritu Santo. Y por eso, en Cristo, el Padre es verdaderamente nuestro Padre. Ahí debería decir nuestro, El Padre es verdaderamente nuestro Padre. ¿Sí? Entonces esto ya empieza a verse cómo la Trinidad impacta en nuestra vida. Es que somos hijos en el Hijo. Es que el Padre es verdaderamente nuestro Padre en Cristo. Somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por ahí comienza nuestra vida. Y deberíamos de sentarnos a comer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y deberíamos de ponernos a trabajar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacer todas nuestras obras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una diferencia importante entre signarse y persignarse. Signarse es hacer una gran cruz que va de la frente al pecho y a los hombros. Eso se llama signarse. Y normalmente cuando decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos signamos, no nos persignamos, nos signamos, ¿de acuerdo? Hacemos el signo de la cruz.
Hay que signarnos con fe cuando empieza la Santa Misa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, cuando vamos a decir una oración, pero también cuando vamos a comer y cuando vamos a trabajar y cuando salimos de viaje o vamos a salir a la calle, ahora en esta pandemia. Ay, Señor Jesús, en tu santo nombre, ¿no? Y nos signamos. Y también hay que persignarnos con fe. Persignarnos es persignium crucis de inimicis nostris, liberanos Deus noster, ¿no? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Cuando hago oración con mis amigos y les digo en el nombre del Padre, y hacen una crucecita en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me gusta decirles, bueno, cada quien haga una cruz del tamaño de su fe, pero eso nomás para molestar a mis amigos, perdónenme, pero me gusta molestar a mis amigos con eso. Nos unimos a la liturgia celestial. La Trinidad en nuestra vida nos invita a unirnos a la liturgia celestial. Santo, santo, santo. ¿Sí? Esta triple invocación, Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir, Apocalipsis 4:8. Una triple invocación que desde el Antiguo Testamento es signo de la Trinidad. Busquen Isaías 6:3. En Isaías 6:3 aparece otro santo, 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 que es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es la invocación de la santidad de Dios. Y sobre todo en nuestra vida la Trinidad está presente a través de la llamada doxología. Doxología, que es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué es esta doxología? Es un acto de adoración. Grábenselo, grábenselo. ¿Por qué muchas veces nos inclinamos al decir la doxología, gloria al Padre y al Hijo? Porque si pudiéramos nos debiéramos de postrar por tierra, porque estamos adorando al único que merece ser adorado, no monigotes, no monigotes, no, encumbradas personas que se imaginan muchas cosas, ¿no? Es un acto de adoración. Le damos la gloria, le damos todo el honor, todo el reconocimiento, todo el agradecimiento, todo el amor, porque el único ser que merece ser adorado en el universo es Dios mismo. Por eso a Él la gloria, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Me tomo un par de minutos más. Provenimos, ya casi acabo. Provenimos de un solo Dios en tres personas. Provenimos de un solo Dios en tres personas. Nacemos y morimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nacemos y morimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso, nuestra vocación cristiana es amar al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Habría mucho más que decir, pero yo lo voy a dejar hasta aquí, porque les tengo una sorpresita, así, bueno, una mini sorpresita, que son algunos símbolos de la Santísima Trinidad. No quise dejar esto fuera, entonces les voy a robar un par de minutos más para que veamos algunos símbolos de la Trinidad. Por ejemplo, este hermoso símbolo, que es, ya vieron, los círculos y un triángulo que dice que el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo y viceversa, pero el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Vean qué bonito esquemita, ¿no? Pero bueno, decir eso son siglos de reflexión, entendiendo la naturaleza de Dios. Y en general, un símbolo como este, que es un triángulo con un círculo incluso trenzado en este caso, es un símbolo tradicional de la Trinidad, un círculo con un triángulo. Y este diseño que ven ustedes, que es un diseño, digamos, del norte de Europa, se denomina la triqueta. Y la triqueta es justamente una multiplicidad de figuras que en realidad es una sola figura, es una sola línea, ¿no? Es una sola banda, ¿no? Y esa banda, sin embargo, trenza un triángulo con un círculo. Y esta triqueta es símbolo de la Trinidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una especie de triqueta, en realidad no tiene el círculo, pero lo podría llevar, y justamente aquí lo bajé de un sitio de internet,
hablando de Santísima Trinidad, y dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? En los tres vértices de este triángulo. Y aquí pueden ver otra representación bonita de la Trinidad, en donde está Yahvé, Abba, el Padre, el Hijo, el Cordero, el Espíritu Santo, que es fuego, que es la paloma, que es, ¿no? Y ahí está el triángulo, y ahí están tres círculos. Vean cómo las representaciones de la Trinidad varían muchísimo, ¿no? Y aquí en una iglesia, si no me equivoco, en los Estados Unidos, en la iglesia de Santana, o creo que es la Catedral de Santana, tiene también una especie de triángulo, una especie de triqueta, una especie de un triángulo, pero también tres volutas, en donde está el Padre, en donde está el Hijo, Ictis, y en donde está el Espíritu Santo, ¿no? La representación más tradicional del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es esta. El Hijo, más digamos, el Padre con el báculo del infinito poder, el mundo, el universo en su mano, ¿no? En su mano un círculo que es el universo entero, el Hijo con la cruz y el Espíritu Santo, que es representado como una paloma, como aparece en algún evangelio. Y del mismo modo, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Padre incluso con la triple tiara, ¿no? Con una tiara tipo papal que representa el poder supremo, el Espíritu Santo y el Hijo en la cruz. Otra representación de la Trinidad muy bonita es la representación recordando la visita de tres ángeles, de tres individuos, de tres ángeles a Abraham. Y entonces ahí está el encinar de Mambré, aquí está el encinar de Mambré, donde Abraham está en Mambré y es visitado por estos tres personajes a los cuales se dirige incluso en singular. Diga mi Señor que quiere, ¿no? Y lo dice en singular. Es bien interesante. Esta misma representación se encuentra en esta hermosa pintura. Esta pintura está aquí en México. Y aquí aparecen no solamente los tres ángeles, que son como símbolo en el Antiguo Testamento de la Trinidad, sino también aparece Abraham con el pan, Sara con el queso y un sirviente matando un cabrito que se va a servir a los invitados, según la venerable tradición de Medio Oriente. Y les voy a decir que también es probable que encuentren en la tradición novohispana y un poco posterior una representación en donde el Padre, que está aquí con el mundo en su mano, el Hijo que tiene la cruz y el Espíritu Santo que tiene la paloma, los tres tienen rostro de Cristo. Esto, en términos, digamos, doctrinales, pues es un poco cuestionable, porque el Padre no tiene rostro de Cristo y el Espíritu Santo no tiene rostro de Cristo. De hecho, el Padre no tiene cuerpo humano, ni tampoco el Espíritu Santo. Pero es una representación tradicional. Entonces, yo simplemente les digo que no estaré muy a favor de la misma, pero es una representación de la... aquí hay otra, por ejemplo, ¿no? El Padre con el báculo, el triángulo, el ojo, el Hijo, el Cordero y además las llagas. El Espíritu Santo no tiene llagas ni en sus manos ni tampoco el Padre, ¿no? Porque quien fue crucificado fue el Logos. Pero los tres tienen rostro de Jesucristo. Bueno, les digo, no soy muy favorable a ello, pero la verdad es que sí se van a encontrar santísimas trinidades representadas de esta manera. Me faltan 2 láminas más y terminamos. Esta sí que me parece una bellísima representación de la Santísima Trinidad, rodeada de la corte celestial, los grandes santos, María Santísima. Esta es una pintura bellísima, muy tradicional del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y termino contándoles que en las catacumbas de San Calixto se depositó el cuerpo de una mártir que se llamó Santa Cecilia, ya saben ustedes, patrona de los músicos. Bueno, Santa Cecilia fue degollada, vean ustedes que tiene cortado el cuello, ¿sí? Santa Cecilia fue degollada. Pero cuando abren su tumba, se encuentran con que ella está en una posición muy particular. Vean sus manos. Y aquí hay una mejor foto de sus manos. Y termino diciéndoles que se conserva la memoria de que su cuerpo, ya habiendo muerto, tenía 3 dedos de una mano extendidos y un dedo de otra mano. Y eso siempre se ha considerado
una confesión de fe trinitaria. 3 personas en un solo Dios. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la hermosa historia de Santa Cecilia que, pues que hay que tener en cuenta. Muy bien. Pues bueno, esto es lo que yo les quería presentar el día de hoy. Ya concluimos y vamos a ver un poco sus comentarios. Por favor, pongan en el chat sus comentarios. Me dará mucho gusto conocer sus preguntas, saber si tienen dudas de esto o de cualquier otro tema, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Dice el Espíritu, no, Silvia. Silvia nos dice, si el Espíritu Santo es una persona, ¿por qué lo representan como un espíritu? Dios experimenta en la forma de Jesús. A ver, vamos por partes. Si el Espíritu Santo es una persona, ¿por qué lo representan como espíritu? Cuidado. Híjole, Silvia, gracias por la pregunta. Porque estaba yo cometiendo el error de no aclarar qué quiere decir persona. A ver, persona quiere decir ser espiritual con capacidades espirituales. Eso quiere decir persona. Persona quiere decir ser espiritual con capacidades espirituales. Por tanto, un ángel es una persona. No es persona por ser humano, ¿eh? No es persona por ser humano, no. Es persona porque es un ser espiritual con capacidades espirituales. Los ángeles son personas. Como los demonios son ángeles caídos, son personas. Tienen cualidades personales y tienen características personales. Sus características espirituales verdaderamente les hacen persona. Una persona es libre, una persona es inteligente, una persona tiene sentimientos, ¿no? Los ángeles aman, los demonios odian, ¿sí? Bueno, entonces, respondiendo a esta pregunta de Silvia, el Espíritu Santo es persona. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es inteligente, es libre, es capaz, tiene sentimientos y es un ser espiritual. También el Padre es un ser espiritual y también el Hijo es un ser espiritual. Aunque el Hijo sí se hizo hombre en Jesucristo. El Espíritu Santo y el Padre no. Para entender esta diversidad en Dios se eligió el término persona y después se vio conveniente decir, claro, y si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son persona, cada uno de ellos es persona, entonces, fíjense muy bien, los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios también somos persona. Pero primero hay personas divinas y luego hay personas humanas. Primero hay personas divinas y luego hay personas angélicas, ¿de acuerdo? O sea, personas que son ángeles. Si el Espíritu Santo es una persona, ¿por qué lo representan como un espíritu? Porque el Padre es espíritu, porque el Espíritu Santo es espíritu. Y porque el Logos de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hasta que se encarnó en Jesucristo, en realidad siempre fue espíritu. Entonces, de eso podríamos hablar en otra sesión. Los símbolos del Espíritu Santo son tradicionalmente la paloma, porque en el bautismo de Jesús dice que vio bajar al Espíritu Santo en forma de paloma. Pero eso es nada más una representación, ¿eh? No es verdaderamente que el Espíritu Santo sea una paloma, no lo es. El Espíritu Santo es espíritu, ¿sí? Espíritu absoluto, es Dios. También es representación del Espíritu Santo el fuego. ¿Por qué? Porque en Pentecostés el Espíritu Santo baja en forma de lenguas de fuego y se posa sobre la cabeza de los apóstoles, ¿no es cierto? Se posa sobre los apóstoles y María Santísima. Entonces, en realidad el fuego también es símbolo del Espíritu Santo. También es símbolo del Espíritu Santo el viento. Algún día estaba, no me acuerdo si Juan Pablo II o Benedicto XVI, no me acuerdo, y había un viento tremendo y le levantaba la casulla al Papa y estaban muy preocupados y hay un par de monaguillos medio le bajaban la casulla y medio le... Y se acercó al micrófono y dijo, el viento es símbolo del Espíritu Santo, Él está entre nosotros, ¿no? Entonces, es símbolo, no es que cuando haya viento está el Espíritu Santo siempre está. Bueno, si el Espíritu Santo es una persona, ¿por qué lo representan como un espíritu? Bueno, pues porque es decir persona es decir un ser espiritual. Nosotros somos personas, pero en realidad personas psicofísicas, es decir, tenemos una dimensión corporal y una dimensión espiritual, ¿de acuerdo? Entonces somos tan espíritu como Dios, solo que Él lo es infinitamente y nosotros limitadamente, ¿ok? Muy bonita pregunta, Silvia, gracias. ¿Dios se experimenta en la forma de Jesús?
Qué buena pregunta. Vamos a ver. Quien hace la experiencia humana formalmente hablando, es decir, materialmente hablando, quien hace la experiencia humana es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Logos. Es decir, quien verdaderamente toma un cuerpo y no renunciará nunca a él, es la segunda persona de la Trinidad. Es Jesucristo, es el Logos de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, Dios sabe, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿saben lo que se siente ser humano? Sí, sí lo saben. Sí lo saben porque su comunicación es perfecta, ¿no? Porque su comunicación es perfecta. Entonces, el Hijo puede comunicar de manera instantánea y absoluta su experiencia. Es decir, el Padre no fue crucificado, pero el Padre es capaz de, digamos, de hacer suya toda la experiencia de Jesucristo y el Espíritu Santo también, ¿sí? Porque no nada más le dijeron a Jesús, no, pues ahí vete y ya luego nos cuentas cómo te va. No. En realidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado plenamente unidos en todo este proceso y también se han comunicado aquello. Entonces, ¿Dios se experimenta en la forma de Jesús? Pues si estoy entendiendo bien tu pregunta, la respuesta sería más bien sí, ¿no? Es decir, Dios es capaz de hacer suya la experiencia de Jesucristo, que fue una experiencia particular, pero que es también la experiencia de Dios, sin lugar a dudas. Muy bonito. Enrique López nos dice, saludos Enrique, dice, el Espíritu Santo, vamos a ver, dice, espérenme, el Espíritu Santo sería la Sofía del Logos. A ver, Sofía quiere decir sabiduría, y no, en realidad el Logos, a ver, ojo, la Sofía de Dios, la sabiduría de Dios, es el Logos, es Jesucristo. Y lean el libro de la sabiduría, ojalá tuviera tiempo de leerlo ahorita con ustedes, pero lean el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría es, sin saberlo, porque es un libro que se escribió alrededor del siglo III antes de Cristo, es un himno precioso, es una obra poética hermosísima, poética y sapiencial, que habla sobre Jesucristo. Lean en su Biblia el libro de la sabiduría y van a ver que la sabiduría de Dios es el Logos, es el Hijo. Ahora, el Espíritu Santo en realidad es el amor entre el Padre y el Hijo. Es engendrado por el Padre y el Hijo. Mónica escribió, el Espíritu Santo es una inspiración del Padre y del Hijo. Y es una manera de decirlo, una manera bien válida. Es decir, el Espíritu Santo ya no es la Sofía del Logos, como si en una caricatura al Padre le saliera un globito y eso es el Logos, y el Logos tuviera otro globito que es el Espíritu Santo. No funciona así. Hay una unidad profunda, ¿sí? Entre el Padre, el Hijo y la relación entre ambos, esa inspiración entre ambos, que es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, ¿sí? También nos pregunta Enrique, el Padre no es Hijo, no es Espíritu Santo, es Dios. El Hijo no es Padre, no es Espíritu Santo, es Dios. Y el Espíritu Santo no es Padre, no es Hijo, es Dios. Esto muestra la dinámica de la perijóresis. A ver, la dinámica de la perijóresis, en realidad lo que nos dice es, partiendo del hecho de que Dios es uno, ¿cómo nos explicamos que habiendo tres personas, sin embargo, entre esas tres personas hay unidad? A la dinámica de esa unidad, a la dinámica de esa unidad en la diversidad, a eso le llamamos perijóresis. A eso le llamamos perijóresis. O sea, que el Padre nunca actúa sin el Hijo y sin el Espíritu Santo, que el Hijo nunca actúa sin el Padre y sin el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nunca actúa sin el Padre y sin el Hijo, ¿sí? Aunque el Espíritu Santo tiene sus propias misiones y sus propias operaciones, aunque el Padre tiene sus propias misiones y operaciones, y aunque el Hijo tiene sus propias misiones y operaciones. Esta es la complejidad de la Trinidad, ¿eh? Y por eso es que ha sido un gran reto trabajar esto. Gracias por sus amables comentarios. Anual Córdoba dice, Logos se puede entender también como palabra de Dios. Logos es una palabra muy hermosa que en griego quiere decir palabra, verbo, que quiere decir palabra, ¿no? El verbo de Dios. El verbo de Dios se hizo carne. El Logos de Dios se hizo carne, ¿lo ven? En latín es verbum. Logos en latín es verbum. Por eso es logos, palabra, verbo. Pensamiento. Logos quiere decir pensamiento.
¿sí? Logos quiere decir pensamiento. Em, incluso logos quiere decir ciencia. Logos quiere decir ciencia, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre la geografía y la geología? Pues en la secundaria se cansaron de repetirlo. La geografía es descripción de la Tierra. La geología es ciencia de la Tierra, ¿sí? Porque logos quiere decir ciencia. Logos es un concepto complejísimo, riquísimo, que no hay que perder de vista. Muy bonito. Entonces, sí, logos puede ser entendido como palabra de Dios, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El Espíritu Santo es una inspiración del Padre y del Hijo. Y dice Carlos, en la tradición pictórica medieval y novohispana hay una representación que es la Trinidad tricéfala, que presentaba un solo cuerpo del que emergen tres cabezas independientes. Sin embargo, entiendo que posteriormente fue considerada herética. ¿Podría compartirnos alguna idea del por qué? Yo me puse a investigar particularmente de la Trinidad que tiene rostros de Cristo, que es muy cuestionable, me parece teológicamente muy cuestionable, y además teológicamente, incluso pastoralmente, me parece que induce a error. El Padre no tiene cuerpo humano, el Espíritu Santo no tiene cuerpo humano. Jesucristo sí es un cuerpo glorificado. Si la Trinidad tricéfala, cuyas representaciones desconozco, la verdad es que las desconozco, fue declarada herética, a ver, no creo que haya sido declarada herética, porque una herejía es, vamos por partes, una herejía es un error pertinazmente sostenido. O sea, solo puede ser herejía decir María no es virgen, ¿no? Y sostener pertinazmente que María no es virgen puede ser una herejía, porque es un error que uno sostiene pertinazmente. Yo diría que más bien se puede censurar la representación. ¿Por qué? Pues porque falsea, digamos, la realidad de Dios. Sí me parece que una Trinidad tricéfala debe ser una cosa bastante, bastante exótica. Y ya sé cuál es la Trinidad tricéfala, es que me la está enseñando aquí mi hija. Claro, es una en la que se pone un ojo, una nariz, otro ojo, otra nariz, otro ojo, otra nariz, y son tres rostros, ¿no? Claro, claro. Ahora, que haya sido censurada esa representación en particular, tendría que investigarlo. La verdad es que lo desconozco, no soy especialista en eso. Pero supongo que sí, porque en realidad, a pesar de que da la idea de diversidad en la unidad, la representación material de Dios nunca es del todo precisa, ¿no? Es lo más que podría decir en este momento. Pero gracias por el dato y vamos a investigar un poco más en ello. Dice Santio 18, algo así. Santito 18, algo así. Excelente explicación de la teología en la Trinidad. Las tres personas son una distintas, pero no indivisibles. Mil gracias. Sí, a ver, lo que decía San Gregorio de Nacianzo, ¿no? O sea, me quedo con la unidad de Dios y aparece en toda su gloria la Trinidad y contemplo a las tres personas y rápidamente soy poseído por su unidad, ¿no? Dios Padre insufló en Adán para darle vida a la expiración el Espíritu Santo. No estaría tan seguro, Mónica. Dios da su aliento de vida al hombre. Si ese aliento de vida es el Espíritu Santo, no lo creo. Sería más bien el alma. El alma es una participación justo de la espiritualidad de Dios. Pero no es que lo tenga muy estudiado. Has hecho una buena pregunta. Pero yo diría que no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, claro, a ver, no es que Adán y Eva estuvieran privados del Espíritu Santo. No están privados de la asistencia del Espíritu Santo. Pero no creo que el aliento de Dios para dar vida al hombre necesariamente haya que identificarlo con el Espíritu Santo. Queda la pregunta, ¿eh? Buena pregunta, buena pregunta. Enrique López, la sabiduría existió antes que él, gracias por la... Exacto. En el libro de la sabiduría dice eso, ¿no? Dice la sabiduría aconsejó a Dios, o sea, la sabiduría es anterior a la creación, es la segunda persona de la Trinidad, muy hermoso. Gracias, Dulce, por los saludos, Lupita también, gracias. Jesús es la sabiduría de Dios, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Patti también, qué gusto saludarte. Dion, Flo, John, exactamente. Gracias por el comentario.
Enrique López, ¿habrá clase el viernes? No, gracias por el comentario, gracias por el comentario. Vamos a tener 4 sesiones, esta es la primera, y la vamos a tener cada martes, ¿de acuerdo? Cada martes. Entonces, faltan 3 martes más, que son los 3 martes consecutivos, hasta el último de junio, y vamos a ver cómo va la pandemia y todo esto, y pues igual, si queremos seguir un poquito más, ¿ok? Pero van a ser los días martes, véanlo en Teología para Todos en Facebook, ahí es donde van a tener toda la información. ¿Cuándo les envió los diplomas? Mi párroco estuvo fuera unos días, ya me dijo que ya me firman los diplomas, y bueno, los reconocimientos van a ser, técnicamente van a ser reconocimientos por no sé cuántas horas, que son las horas del curso, y sí, los estamos preparando para que nos los firme, y algunas otras personas nos han estado haciendo aclaraciones, entonces ya pronto vamos a platicar a ese respecto. Pero sí, se los vamos a mandar a su correo, van a llegar digitalizados, ¿de acuerdo? Pero denos al menos una semana más, por favor. Y por cierto, en no vamos a dar reconocimiento, ya nada más es así, pues el postrecito de todo el curso que tuvimos, y para que sigamos viéndonos y para que platiquemos de estos temas, ¿sí? Se dice que los hombres estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto podría llevarnos a imaginar que cada persona de la Santísima Trinidad, con imagen humana como Cristo, así lo entiendo. Es más probable que la imagen y semejanza de Dios efectivamente sea, por un lado, la espiritualidad de la persona humana, que es imagen de la espiritualidad de Dios, es decir, Dios como espíritu. En ese sentido somos imagen y semejanza de Dios, pero también en previsión de la encarnación de Jesucristo, nuestro cuerpo humano es semejante al de Cristo. Es decir, dicen algunos teólogos y algún padre de la iglesia, dice, en realidad, Cristo no es semejante a nosotros. Nosotros fuimos creados semejantes a Cristo en la forma que iba a adoptar para salvarnos. O sea, es exactamente al revés. Es una idea muy buena. Muy bonita pregunta, Mónica, gracias. ¿Por qué existen 2 credos, el de los apóstoles y el de Nicea? Porque, y no solamente existen 2 credos, existen muchísimos. Hay que revisar el Denzinger-Hionerman, que ya les decía que tiene pues todos estos textos históricos, y en realidad el credo siempre dice lo mismo. El credo siempre dice lo mismo. Es más, a veces el padre dice, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? ¿Creen en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados? Pues no es un tercer credo. En realidad hay versiones más compactas del credo, como el credo llamado de los apóstoles, y versiones más amplias, como el credo de Nicea. Recordarán ustedes que el credo de Nicea aclara mucho la naturaleza de Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Por qué? Porque el credo de Nicea está respondiendo a Arrio, que dice que Jesucristo es un mero hombre y que simplemente fue adoptado por Jesús. Fue adoptado por Dios. Entonces, hay más de 2 credos, de hecho, Carlos. Gracias por la pregunta. Gracias, Claudita, a ti. ¿Podemos ver algo del quinto dogma en clase? Bueno, eso del quinto dogma lo vamos a platicar cuando veamos el tema de Mariología. Ya había respondido Silvia en Facebook, pero no eres una facebookera muy activa, por lo visto. No es cierto, estoy bromeando. Entonces, sí, vamos a hablar algo sobre María y sobre una cierta como insistencia que ha habido en los últimos años, sobre la declaración del quinto dogma mariano y tal. Miren, tenemos que ver qué tan necesario es la declaración de un dogma. O sea, de verdad, no son cacahuates, ¿no? O sea, sí tenemos que ser bien cuidadosos para saber que la declaración de un dogma tiene que... A ver, ya lo platicaremos, me queda prácticamente un minutito, pero hablaremos en esa clase un poco sobre los dogmas. Creo que será bueno hablar sobre qué es el dogma desde la perspectiva teológica, y luego hablar sobre los dogmas marianos y esta idea del quinto dogma mariano. Lo vamos a platicar. Gracias, Silvia. Como último comentario, dice, Bertita, igual, saludos, qué gusto. Como último comentario sobre las trinidades tricéfalas, fueron condenadas en Trento y definitivamente prohibidas por el Papa Benedicto XIV en 1745. Sí, esto es una broma. Como fue un poco antes de que yo naciera, pues la verdad no me enteré. No es cierto. Ya hablando en serio, agradezco el dato. Sí, en Trento, sobre todo por la iconoclastia protestante, es decir, por el rechazo a las imágenes que el protestantismo trajo, se cuidó mucho que las imágenes fueran verdaderamente rectas e iluminadoras para las personas, y estas imágenes un poco perturbadoras y un poco complejas, pues que se eliminaran, ¿no? Entonces sí me hace sentido.
Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Un verdadero gusto que hayan estado con nosotros. Vamos a subir la grabación a Facebook por si se quedaron con algún tema. Pueden recomendarle a alguien que participe. Visítennos en Teología para Todos, suban sus preguntas y de verdad será un gusto estar con ustedes. Pues aquí cerramos esta sesión. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes nos vemos. Gracias, Clau. Gracias a todos ustedes. Ha sido un verdadero placer. Y entonces tenemos una cita el próximo martes, 6 de la tarde. Aquí nos vemos. Alabado sea Jesucristo. Dios los acompañe y Dios los bendiga. Terminamos la sesión. Hasta luego.